Saludos, estimados estudiantes de la carrera de Contabilidad. Estamos en la asignatura de Redacción Científica. A estas alturas ya nos conocemos. Soy César Méndez, trabajamos conmigo esta asignatura con un bloque 1 y hoy estamos iniciando un bloque 2. Les he preparado el tema, los proyectos y su incidencia en la investigación, en la redacción científica. Para ello podemos analizar el concepto del proyecto. Si hablamos de proyecto, estamos identificando una planificación que es desarrollada previamente antes de realizar un trabajo de investigación. Hablamos de un trabajo de investigación, un artículo científico, un artículo de revisión tipo ensayo, un metaanálisis, etcétera, etcétera. El objetivo de una planificación, de un proyecto, es presentar de manera organizada, de manera metódica, es decir, paso a paso, los datos, las informaciones que se han ido desarrollando, que se han ido construyendo en base a un problema o basados en un problema. Por lo tanto, el proyecto de investigación consiste en hacer un diagnóstico previo, una evaluación previa de un problema para proceder a consolidar la mejor metodología, la mejor técnica, el mejor instrumento que permita llevar a la solución del problema. Los proyectos pueden desarrollarse en todas las áreas de la ciencia, como ejemplo ahora en contabilidad y en distintas áreas de las ciencias sociales, de las ciencias matemáticas, de las ciencias jurídicas, todas las que se puedan trabajar. Los proyectos están divididos en 4 grandes fases. La primera es seleccionar un tema en donde este tema sea identificado a cabalidad producto de una relación entre 2 o más variables. La formulación del proyecto tiene que ver primero con un anteproyecto. Anteproyecto significa antes de ser realizado el proyecto, y en ese anteproyecto se deben primero plasmar y plantear las ideas básicas, las ideas generales que nos llevarán a la solución del problema que decíamos hace un momento. Basados en esas ideas, analizadas esas ideas, tenemos que considerar los recursos que necesitamos, los que son clave para que el proyecto tenga el fin que corresponde, que es la solución del problema, para que el proyecto pueda anclarse en recursos, sean estos financieros, sean estos de talento humano, materiales, tecnológicos. Y consolidado ello, llegamos a concluir en un cronograma de actividades con tiempos de ejecución que puedan ser monitoreados de forma transversal en el transcurso del desarrollo del proyecto. Este cronograma tiene etapas y deben estar definidas de forma clara y precisa para que se logre el objetivo final. El anteproyecto, al decir que son organización de ideas, estas ideas deben basarse en el problema y el problema estar planteado a través de objetivos, el objetivo general, los específicos, y tener fundamentos teóricos, fundamentos base del marco teórico conceptual de autores que han ido aportando a la consecución de las ideas base de este proyecto. Por lo tanto, es clave delimitar el tema debe estar específico, debe tener un método para hacerlo, que vamos a ver la estructura, y este tema tener la consecuencia de la pregunta de investigación, lo que queremos conseguir a lo largo del proyecto y poder solucionar al final. Para ello se requiere generar una propuesta que solucione el problema, y esta propuesta se basa en el tema delimitado. En primera instancia, para delimitar el tema debemos analizar el problema clave que queremos solucionar, elegir los criterios que delimiten las preguntas de qué voy a hacer, cómo voy a hacer, por qué voy a hacer, en dónde voy a ejecutar tal o cual actividad, para poder incluso en la línea del tiempo verificar cuándo se aplicarán las acciones, las actividades y llegar a los productos. Si hablamos un ejemplo como problema clave, la violencia intrafamiliar es el problema clave, vemos que para delimitar un tema necesitamos primero tener una variable causa, que es la variable dependiente, y la variable independiente, que es la variable efecto, que vamos a solucionar. ¿Cuál es el efecto que está sucediendo en nuestro problema? Si nuestro problema es la violencia intrafamiliar, el incremento de la misma sería el efecto. De allí hablamos de una variable independiente. Y la causa, hablamos de una convivencia social insana, una causa. Estamos considerando las dos variables, la dependiente y la independiente.
Y si agregamos la delimitación, que es en dónde vamos a aplicar la investigación, en este caso en las familias ecuatorianas, y cuándo lo vamos a hacer, en el ejemplo actualmente, tendríamos delimitado ya un tema de investigación, un problema a ser solucionado a través de este tema, que nuestro proyecto nos va a llevar a feliz término. El tema sería incremento de la violencia intrafamiliar a causa de la convivencia social insana en las familias ecuatorianas. Y eso nos lleva a la pregunta de investigación. ¿Cuál es la causa principal para que se incremente la violencia intrafamiliar en las familias ecuatorianas? Si consideramos esta pregunta y este tema, nos delimitarán toda la línea de producción de nuestro proyecto durante el transcurso de su ejecución. Generamos los objetivos, ¿no? El objetivo general, cuyas características son las que se muestran, un verbo infinitivo. El objetivo general tiene que estar claro, debe ser medible en el tiempo, el verbo infinitivo me da la medida. Si yo digo conocer las características de la violencia intrafamiliar, no es medible, conocer no lo voy a poder medir, pero si digo describir, a lo mejor sí. Entonces es importantísimo considerar el verbo infinitivo, que debe ser claro, conciso y medible. Y responder a las preguntas de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a realizar. Esto en cuanto al objetivo general. En cambio, los objetivos específicos se redactan con esas características y son de 3 a 5, diferenciando que el para qué es para el objetivo general, por lo tanto la suma de los 3 objetivos específicos o de los 5 objetivos específicos me van a dar el objetivo general. Les he querido mostrar algunos verbos que son medibles como reflexión y tenemos el verbo determinar, identificar, evaluar, describir, formular, etcétera, etcétera, que son verbos que sí se pueden verificar en el tiempo, que pueden ser consolidados y pueden ser indicados en sus respectivos tiempos de ejecución. Un proyecto tiene varias fases. A grosso modo, vamos a ir viendo el título o tema, el problema formulado, que es cuando nosotros mostramos al mundo cuál es el problema que vamos a desarrollar, lo que vamos nosotros con estos pasos a tratar de solucionar, los objetivos de los cuales hablamos, el general, los específicos. Vamos hacia una justificación de por qué es importante nuestro proyecto, qué intereses tiene y cuál es la relevancia académica, investigativa que va a tener este tema de investigación. Nos apoyamos en un marco teórico conceptual con todos los autores que nos puedan aportar y quienes han venido desarrollando su investigación en el tiempo como antecedentes abordados para la ejecución de nuestro proyecto. También se plantea una hipótesis que es un supuesto a los resultados finales y esta hipótesis se la comprueba o no al final de la investigación. Escogemos una metodología que consiste en un enfoque, un método, una técnica, un recurso, un instrumento para poder llegar a conseguir los datos de la investigación y proponer una mejora. El cronograma que hablábamos en el tiempo, con fechas definidas y espacios de seguimiento, las conclusiones y recomendaciones que vamos a conseguir con el proyecto y las referencias que son clave porque se basan en las citas de los autores que hemos venido analizando e investigando. Las referencias, para poderlos tratar, se requiere de un asunto metódico en donde nosotros debemos tener una base de datos de nuestras investigaciones para luego poderlas referenciar. Y por eso hemos considerado además en esta breve charla cómo buscar información académica. Ustedes tienen la investigación muy acertada en las bases de datos de la Universidad Católica de Cuenca, ¿no? Si ustedes entran en la página www.ucacue.edu.es, tenemos la biblioteca de la universidad, entre las cuales están las bases de datos multidisciplinares como las que se muestran: Scopus, Taylor and Francis, Web of Science, ProQuest, los libros electrónicos de Bibliotecnia, Digitalia, eBook Central y recursos de acceso abierto como Redalyc, Cielo, Simago, el Google académico mismo como tal, desde el cual nosotros nos vamos a bajar el contenido científico y vamos a irlo organizando en repositorios, en bases de datos, como los gestores de referencia bibliográficos, que son los que nos permiten organizar la información.
Estos gestores compilan, organizan, citan y referencian la información que se tiene en sus bases de datos. Los gestores de referencia, al ser programas, al ser software, permiten crear, mantener y organizar la información, es decir, gestionar las referencias bibliográficas. Existen muchos de los cuales hemos de analizar. Los más importantes gestores están visualizados como Zotero, un gestor de referencia anclado incluso al Office y a las bases de datos de los navegadores de Internet, de los buscadores, el Cognitive, el Site You Like, el Mendeley, uno de los también conocidos, el EndNote, el JabRef, y así cada uno de ellos, cada quien tiene su forma de referenciar y de capturar información para luego en los diferentes estándares y modelos de producción se pueda referenciar. Entre los que están el MLA, el mismo APA, Vancouver, etcétera, depende de la ciencia a la cual vayamos a aportar. Con esto hemos hecho un acercamiento general a lo que son los proyectos de investigación, cuál es su estructura y cuáles son sus formas de trabajar con ello, y ya en clases pues los iremos diferenciando y puntualizando para un desarrollo óptimo de nuestra investigación. Muchas gracias y nos vemos en clases. Un buen día.